Y recordemos, para hacer un pequeño recuento, que Marcos quiere presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios, y eso lo dejó claro desde el verso 1. Este era el Mesías que Dios había enviado. Marcos empieza conectando la venida de Jesús como el Mesías esperado del Antiguo Testamento. Luego, Dios mismo confirma esto en el bautizo de Jesús. Y posteriormente Jesús mismo, digamos que confirma su cualidad para hacer esto mientras está en el desierto siendo tentado y saliendo victorioso de la tentación, no como Adán, ¿verdad?, que fue tentado pero salió derrotado. Cristo sale victorioso. Sin embargo, luego de esto, Marcos empieza entonces a mostrarnos el poder de Jesús y su autoridad en diferentes aspectos. Como Hijo de Dios, como Mesías, Marcos entonces empieza a dejarnos ver que su enseñanza era una enseñanza con autoridad y no como los escribas. Empieza a dejarnos ver cómo hasta los demonios obedecen a la palabra de Jesús. Y nos lo muestra también con el asombro de la gente cuando dice: ¿qué enseñanza es esta que hasta los demonios le obedecen? También nos enseña cómo Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre la naturaleza. Y la reacción de la gente es que entonces ahora empieza a buscar a Jesús en este primer momento, pero veremos más adelante cómo también empieza a crecer un rechazo hacia la persona de Jesús. Pero todavía no lo hemos visto. Marcos puede ser dividido en dos partes, ¿verdad? La primera parte más o menos desde el primer capítulo hasta el capítulo 8, finales del capítulo 8, y una segunda parte del 8, 9 hasta el último capítulo del libro. Y en esta primera mitad, ¿verdad?, llega a su punto más alto con la confesión de Pedro, llega a su clímax con la confesión de Pedro en el capítulo 8, tú eres el Cristo. ¿Quién dicen que soy? Tú eres el Cristo. Pero Marcos nos va llevando y preparando hasta ese momento, mostrándonos cómo es este Cristo, que cuando a Pedro le hace Jesús la pregunta y Pedro responde, el lector dice: evidentemente, claro que sí. Mira todo lo que hemos visto de este Jesús, claro que es el Cristo. La segunda mitad, a partir de ahí, presenta ya a Jesús caminando hacia su cruz, ¿verdad?, su calvario. En esta parte él menciona 3 veces que va a tener que morir, que iba a tener que sufrir. Pero en esta primera mitad va de una ciudad a otra en Galilea. En la segunda mitad va de Galilea hacia Jerusalén y en Jerusalén hacia la cruz. Y aquí lo vamos a ver haciendo los milagros, enseñando, expulsando demonios y cómo va creciendo su popularidad de repente y bastante rápido y el rechazo consecuente a esto. El Hijo de Dios va mostrando su autoridad y su poder. Pero él también va mostrando que su prioridad es la predicación del Evangelio. Lo veíamos hace un par de domingos. Arrepiéntanse y crean. Esa era la predicación de Jesús. Pero, como vamos a ver hoy, dentro de esta misión tan clara que Jesús tiene, él es movido a compasión también por el dolor de las personas que sufren. Y claro, al final fue esa compasión y ese amor de Jesús que lo llevó hacia la cruz, que para eso fue que vino. O sea que hoy vamos a ver la misión de Jesús y cómo él prioriza esa misión. Vamos a ver que el amor y la compasión de Jesús, que lo lleva a, no sé si desviarse es la palabra, pero que lo lleva a atender a este leproso que vamos a ver hoy, esta sanación del leproso, pero que esa misma compasión y ese mismo amor fue que lo llevaron a la cruz. Y cómo eso se manifiesta como ejemplo para nosotros también. Y vamos a ver cómo esa compasión llevó a Jesús a tomar nuestro lugar, así como lo hizo con el leproso. Así que con esa pequeña introducción vamos a entrar en el texto entonces. Y vamos a leer Marcos, capítulo 1. Y ya hoy cerramos el capítulo 1, si el tiempo nos lo permite. Y vamos a leer Marcos 1,
de los versículos del 35 al 45. Y dice así: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo a Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante, la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Padre, venimos delante de ti en humildad, colocándonos debajo de tu palabra, rogándote, pidiéndote que tú en este momento, Señor, nos hagas ver a Jesús de una manera más clara, más bíblica y menos como nosotros pensamos que Jesús es. Danos, Señor, la sensibilidad para mirarnos en el espejo. Danos, Señor, la claridad para ver de una mejor manera lo que Él hizo por nosotros. Muestra esos lugares en nuestro corazón, Señor, que se excusan para no seguirlo, para no imitarlo. Que tu palabra, Señor, nos confronte, y que nos confronte y al mismo tiempo que también nos exhorte, nos anime y nos empodere para poder glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El pasaje de hoy empieza diciendo que Jesús se levanta muy de mañana, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que venir desde atrás. Versículos 33 y 34 dicen que toda la ciudad se había amontonado en la puerta. No sé si recuerdan, estaba Jesús en casa de Pedro, en casa de Pedro, y estaba la suegra enferma, ¿verdad? Y él la sana. Y esta noticia, luego de que él había expulsado el demonio en la sinagoga, empieza a correr, empieza a extenderse, y ahora todo el mundo llega. Toda la ciudad, dice el texto, evidentemente es una hipérbole, no estaba el 100% de cada una de las personas de la ciudad, pero sí había mucha gente, un flujo constante de gente que va llegando a la puerta para que Jesús los sane, para que expulse demonios también. Y dice el versículo 34 que Jesús hizo precisamente eso, que sanó a muchos enfermos y expulsó muchos demonios. Y esto se hizo después que el sol cayera, porque era sábado, era día de descanso, día de reposo. Lo que significa que a partir de que cayó el sol, entonces empezó a llegar toda esta gente, y entonces empezó Jesús a sanar enfermos y a expulsar demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se acostó tarde. Eso quiere decir que la noche fue larga. Y a pesar de haber tenido una noche larga, Jesús se levanta temprano. Él no se levantó tarde, dije, bueno, mira, yo estoy muy cansado, ¿verdad? Mira la cantidad de gente, mañana, muchachos, vamos a coger un par de minuticos más, ¿verdad? No. Jesús se levantó temprano cuando todavía estaba oscuro para orar a solas. Marcos menciona a Jesús orando 3 veces. Lucas lo menciona como 11 veces, pero Marcos lo menciona 3 veces, y generalmente es en ocasiones donde Jesús va a enfrentar una prueba, va a enfrentar un rechazo. Una de ellas es en Getsemaní, que iba a enfrentar la peor de las pruebas. Pero en este caso, Jesús va a salir a predicar en Galilea, ¿verdad? Y Marcos no nos dice qué pasó en ese tiempo, pero en los otros evangelios podemos ver probablemente qué fue lo que pasó en este tiempo, y algunos entienden que inclusive el Sermón del Monte se puede haber predicado durante este camino, porque Mateo tiene la sanación de ese leproso en el capítulo 8 y el Sermón del Monte va del 5 al 7, entonces puede ser que inclusive hasta eso se predicó en este camino. Y empezó a crecer el rechazo. Jesús sabía esto, y Jesús se prepara orando.
y prepara el viaje orando en un lugar solitario. La palabra aquí original para lugar solitario es eremos, que es la misma palabra que Marcos usa para el desierto. ¿Ok? Entonces, ¿recuerdan cuando Marcos cita el Antiguo Testamento? Voz que clama en el desierto, prepara el camino, de Isaías 43, ¿verdad? Y luego dice inmediatamente, Juan apareció en el desierto predicando. Y Jesús, luego de ser bautizado, fue movido por el Espíritu, ¿hacia dónde? Hacia el desierto, y pasa 40 días allá. Entonces, eso no quiere decir que Jesús salió hacia el desierto, pero Marcos sí usa esa palabra para dejarnos entender la idea de que en ese lugar desierto, solitario, a solas, es que tú te encuentras con Dios, es que Dios trabaja contigo, es que tienes comunión con Dios. Y Marcos quiere que hagamos esa conexión. No significa de nuevo que Jesús salió a un desierto literal, pero Él sí salió a encontrarse con Dios a solas, como el Éxodo, ¿verdad? Que Dios llama a su pueblo a encontrarse con Él fuera de Egipto. Y eso es algo que debemos imitar y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, era algo que no era usual, ¿verdad?, para los discípulos. Porque, ¿qué dice el versículo 36? Que Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Se levantan y dicen, ¿dónde está Jesús? No, vamos a buscarlo. Se sorprendieron. Y la palabra aquí para buscar es como rastrearlo. No fue de que, oye, ¿dónde está Jesús? Y no, vamos a ver, yo creo que él está allá atrás. No, vamos a buscarlo. It's a hunt, es una cacería. O sea, están rastreando, ¿dónde está? Vamos a buscarlo, con vehemencia. Y cuando lo encuentran, versículo 37, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Pero aquí en español perdemos el ímpetu de eso, porque fue casi una reprimenda. Lo que los discípulos le dicen a Jesús es prácticamente, oye, ¿tú no ves que todos te están buscando? ¿Qué haces tú aquí? Pues tú no estás allí. Pero por favor, como llamándole la atención, prácticamente. Imagínense a los apóstoles, ¿ok? Recuerden que habían 4 en ese momento: Simón, Pedro, ¿no?, Andrés, su hermano, y Juan y Jacobo, que también eran hermanos. Y estos 4, yo imagino que hasta indignados, ¿verdad?, asumiendo una responsabilidad. ¿Saben cómo es? Jesús está sanando enfermos durante toda la noche, pero están en casa de Pedro. ¿Sabe? Es en mi casa que estamos sanando a esta gente. No, Andrés, tenemos que ponernos para esto. Tú sabes, Juan, Jacobo, ya tú sabes, mire esta gente, ¿entiendes? Bueno, mañana ya sabemos. ¿Y Jesús dónde está? No, pero es que por favor, uno tratando de hacer la cosa, Y Jesús entonces, y llegan allá indignados, pero ven acá, tú no estás viendo que tenemos que ministrar, porque hasta santificamos, tú sabes. Ya no es, mira, tenemos que sanar a los enfermos. No, Jesús, tenemos que ministrar. Lo santificamos. Todos te buscan. Esta palabra para buscar tampoco es tan inocente. La palabra para buscar implica que yo quiero encontrar eso para usarlo, para controlarlo. Lo quiero usar yo, quiero tenerlo. Ellos no están buscando a Jesús por el deleite de tener a Jesús, por el deleite de estar con Él. Ellos lo están buscando porque yo estoy enfermo y yo quiero que Él me sane. Ellos lo están buscando porque mi hermano está endemoniado y yo quiero que ya me resuelvan ese problema, porque ya está bueno. Y Jesús está aquí, bueno, pues vamos a buscar a Jesús, pues van acá. Y los apóstoles y los discípulos están exactamente igual. No, pero que mira la necesidad de esa gente, que hay que atenderla. Jesús, ¿dónde tú estás? Eso es más o menos lo que aquí está pasando. El problema es, normalmente, que cuando lo buscamos así, lo encontramos, inmediatamente tenemos nuestras cosas resueltas, entonces lo dejamos. Porque no lo buscamos por el deleite de estar con Él. Lo buscamos porque yo tengo un problema. Cuando el problema se resuelve, yo ya para qué lo sigo buscando. Ya no lo necesito más. Entonces lo dejo. Hasta que entonces lo necesito de nuevo. Y cuando lo necesito de nuevo, entonces lo busco de nuevo.
Y nos parecemos al pueblo de Israel en Jueces. Cuando oímos una predicación que no tiene el Evangelio, pero que tiene mucho de lo que Dios puede hacer por ti, cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque es verdad que Dios puede hacer todo eso. Y lo vamos a ver con el leproso más adelante. Pero no es eso lo principal. Entonces, cuando hay una predicación que tiene lo mucho que Dios puede hacer por ti, ¿verdad? Pero no tiene el Evangelio, no tiene el arrepiéntete, no tiene el cree en el Evangelio, cree en las promesas. Cuidado con esto. Jesús está claro. Versículo 38, Él les respondió, vamos a otro lugar. Los pueblos vecinos, ciudades más pequeñas, en los alrededores de Capernaum, para que yo también predique allí, porque para eso he venido. En ese momento, la prioridad número 1 de Jesús era la predicación, la enseñanza. Si no hay predicación y no hay enseñanza, no hay arrepentimiento ni hay fe. Hay un montón de gente sana que va para el infierno. Un montón de gente que antes tenía demonios y ahora no, pero de repente se encontrará con esos demonios después. Para los discípulos esto seguro fue de mucho aprendizaje, porque ellos probablemente venían con la actitud de cómo vamos a dejar este ministerio creciendo, o sea, no es que estamos nosotros buscando a la gente, no, es que están viniendo a nosotros. Ahora no vamos a dejar a esta gente ahí. O sea, los discípulos pueden estar pensando, pero qué sé, pero Dios mío. Y Jesús le dice, no vamos, porque yo he venido a predicar. A eso fue que vine. Esa es mi misión. Y ellos empiezan a aprender que no solo es lo temporal, lo terrenal, que hay prioridades de Dios que no son las nuestras. Dios piensa en la eternidad. Porque, señores, pónganse a pensar lo siguiente. Si la prioridad de Dios fuera sanarnos, si la prioridad de Dios fuera expulsar los demonios, si la prioridad de Dios fuera arreglar matrimonios o lo que sea, Él no tiene que morir en la cruz para eso. Él hubiese venido en aquel momento, sana a toda la gente, deja a par de gente empoderada y que eso se herede, yo qué sé. Él no tiene que morir en la cruz para eso. Lo que significa que evidentemente esa no es su prioridad. Su prioridad no es lo temporal, su prioridad no es lo terrenal. Y lamentablemente muchas veces su prioridad no es lo que para nosotros es nuestra prioridad. Pero eso es un problema de nosotros. Y así, entonces, versículo 39, Él se fue por toda Galilea predicando en sinagogas y expulsando demonios. Y fue cumpliendo su misión de enseñar, predicar y también expulsando demonios. Él estaba demostrando su poder sobre el reino de las tinieblas y Marcos quiere que tengamos esto claro. Pero Jesús no deja que lo urgente reemplace lo importante. Él no lo deja eso. Y alguien puede preguntar, pero ¿cómo sabemos qué es lo importante entonces? ¿Qué hace lo importante importante? Bueno, por la voluntad de Dios. Eso es simple. Por eso Jesús se retira a orar primero. Para mantenerse en contacto con el Padre. Para mantenerse conectado con el Padre, alineado, sintonizado con el Padre. Y si eso es Jesús, ¿qué nosotros? Oye, la gente está ahí. La aparente bendición de que la gente llega. Pues si usted empezando un ministerio, ¿es una bendición, sí o no? O sea, si aquí empieza a venir gente de repente, un montón de gente, todos vamos a estar gozosos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y puede que lo sea, no digo que no. Pero Jesús tenía clara la misión a la que Él había venido. Entonces, toda esa gente en la puerta, que no lo dejaba ni salir, que tuvo que salir oscuro, temprano en la mañana, quién sabe si también para evitar el tumulto, esa aparente bendición no lo hace desviarse. Él está claro de cuál es su misión. Y Él dice, no, vámonos. Y se fue por toda Galilea.
Y se van. Y se van porque Jesús vino a cumplir una misión establecida desde el Antiguo Testamento, cumpliendo lo prometido por Dios a Abraham. Es una misión que arrancó ahora. Es el cumplimiento de muchos años de promesas de Dios. Sin embargo, en el camino, digamos, Marcos no especifica dónde exactamente, pero fue después de esto, se aparece a Jesús un leproso. Versículo 40. Un leproso vino, rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Hablemos un poco del leproso. Porque que te diera lepra era la peor cosa que te podían pasar en ese tiempo. Tú no podías entrar en la ciudad, tenías que vivir en las afueras. Y las afueras no son los suburbios, ¿eh? Las afueras no es el West. ¿Ok? Las afueras es donde no hay nada, donde no hay gente. En aquellos tiempos, la ciudad estaba cerrada por unas murallas, ¿verdad? Y tú te quedabas ahí en la ciudad y estaba protegido, ahí tú tenías todo. Pero las afueras de la ciudad era el desierto. Era, no sé, un pedazo donde no hay gente de aquí a Los Santos cuando no está lloviendo. Algo así. Que te diera lepra era más una sentencia que un diagnóstico. Porque tenías que quedar a 50 pasos de la próxima persona. No te podías acercar a menos de 50 pasos de cualquier otra persona. Cortabas todas tus relaciones familiares, sociales. No podías tener contacto físico con nadie. Perdías tu vida familiar, tu esposa, tus hijos, tu padre, tus hermanos, todo. Tu vida social, tus amigos, tu trabajo. No se sabía necesariamente de una cura. No era que habían enfermedades catalogadas como lepra que no se curaran. De hecho, se entiende que hasta más de 70 enfermedades se calificaban como lepra, ¿verdad? Pero eran enfermedades diferentes, algunas más graves que otras. Pero en principio, el tratamiento era exactamente igual. You're out, te vas. Ya tú no eres parte de nosotros. Tú eres un muerto que camina. Josefo, el historiador, decía que no había una diferencia entre un leproso y un cadáver. Josefo fue un historiador judío del primer siglo, ¿no? Y decía que no había una diferencia entre un leproso y un cadáver, era lo mismo. Pero además del problema médico y social, había un tema religioso también, porque se entendía que la lepra era un castigo divino. Si te daba lepra, probablemente es Dios castigándote por algo que tú habías hecho. ¿Recuerdan de Miriam en Números 12? ¿Verdad? Que habla en contra de Moisés y Dios la castiga con lepra. Luego Moisés intercede. Y la gente sabía esto. Entonces la gente pensaba que el que le daba lepra era un castigo de Dios. O sea que además de, ¿verdad?, esa expulsión, ese ostracismo, ahora estás fuera. Encima de eso estás fuera por tu culpa. Te están castigando por algo que tú hiciste. Como con Miriam. La ley prohibía el contacto físico con la persona. La ley ceremonial, si tú tocabas a la persona, tenía que ir al sacerdote a limpiarte, a ser limpio ahora, a purificarte. El leproso tenía que andar con apariencia de inmundicia. Dice, ¿cómo hacía apariencia de inmundicia? Tenía que rasgarse las ropas, no podía arreglarse el pelo, tenía que ponerse una bufanda en la parte de abajo de la boca y tenía que gritar, inmundo, inmundo, cuando él fuera caminando. O sea, la idea era, déjame ni acercarme, provocar eso. Sin embargo, ese leproso se atreve y rompe todas estas normas y se acerca a Jesús, corriendo el riesgo de, ¿verdad?, el castigo. Pero el leproso no tiene nada que perder. Entonces él no se guarda nada. Él arranca y va y se encuentra con Jesús. Él no tiene un plan B. ¿Qué plan B va a tener? Y no pasemos de largo lo que él dice. Si quieres,
puedes limpiarme. Y lo dice de rodillas, postrado ante Jesús, humillado frente a Jesús. Él sabe que Jesús puede limpiarlo. Él lo sabe. De lo que él no está seguro, porque lo deja en duda, es si Jesús quiere limpiarlo. Pero él sabe que puede. Y esta actitud me recuerda al ladrón en la cruz, que le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El ladrón sabe que si Jesús quiere, va a estar con él en su reino. Pero él no puede estar seguro de que Jesús quiera, y por eso lo deja abierto. Pero hay algo común en ambos, además. Ellos sabían y tenían la actitud, y estaban conscientes de eso, de que Jesús no les debía nada. Absolutamente nada. Él no estaba obligado a hacer absolutamente nada por ellos. Entonces ellos no le exigen nada. Ellos saben, ambos, el ladrón en la cruz sabe que Jesús lo puede tener en el paraíso si Jesús quiere, pero el ladrón dice: es si tú quieres, y yo no sé por qué que tú vas a querer. Yo no tengo nada que decirte. Yo no te estoy tratando de convencer. Esto no es un convencimiento. El leproso igual. Si tú quieres, tú puedes sanarme. ¿Y yo con qué te voy a convencer? Yo no tengo forma. Yo no debería estar ni aquí. Yo debería estar allá afuera. Estaban dentro de la ciudad probablemente, o dentro de una ciudad probablemente. Ellos no podían exigir nada. Esto no era una negociación, no era una argumentación. Si tú quieres, tú puedes sanarme. Esta actitud movió a compasión a Jesús, dice el versículo 41. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio, dice el versículo 42. Algunos manuscritos, ¿saben? Manuscritos son pedazos de textos, ¿verdad? Del Nuevo, y del Antiguo también, pero del Nuevo Testamento. De muchos años atrás. Entonces se tienen muchas copias, la verdad que un montón de copias, la verdad que más copias que de cualquier otro texto antiguo, por cierto, de la Biblia. Pero algunos manuscritos dicen no que se movió a compasión, sino que se airó, que se indignó. Entonces, algunos estudiosos entienden que el original decía se airó, se indignó, que Jesús se airó y se indignó. Otros entienden que Jesús fue movido a compasión. Sin embargo, cualquiera de los dos es posible. Si se airó y era como estaba en el original, probablemente Jesús se airó al ver el dolor del leproso, al ver la insensibilidad, porque la ley no fue para hacerle daño al leproso, la ley fue para proteger. Pero miren cómo el corazón pecaminoso de la gente había convertido esto. Jesús se aira y se indigna por esto, por la consecuencia del pecado. Si fue movido a compasión, pues fue movido a compasión por el dolor. En cualquier caso, Jesús fue movido a sanar a este hombre. Al sanarlo, restaura el daño del pecado, teniendo compasión, y le quita el dolor a este hombre. Pero piensen lo siguiente: Jesús lo tocó. No se supone que se podía tocar. Primero porque te podías enfermar, esa era la razón. Pero también había un tema ceremonial aquí. Si tú tocabas al leproso, ¿verdad? No había que apedrearte, ¿ok? Pero sí tenías que purificarte. Y habían rituales que había que hacer para purificarse. Pero antes de llegar ahí, yo quiero que pensemos lo siguiente. Jesús lo tocó. ¿Cuánto tiempo probablemente tenía ese leproso que nadie lo tocaba?
Años. Sin tocar a nadie, sin sentir el contacto de otra persona. Yo hablaba con alguien esta semana que me decía, no, el infierno es candela, fuego, caliente. Y yo le decía, yo no creo que sea candela, yo creo que es soledad. Yo creo que la falta de cualquier pizca de amor. Dios es la fuente de amor, ¿no? Dios es amor. Y el infierno es la ausencia total de Dios. La ausencia absoluta de amor. La eternidad entera sin escuchar a nadie, sin sentir afecto. Cero. Que nadie te importe. Y tú sin importarle a nadie. Toda la eternidad. Nada. Total, absoluto. Cerrado. Nadie llama tu nombre otra vez. No le importas a nadie por toda la eternidad. Yo le decía, yo prefiero que me quemen. ¡Wow! Sintiendo culpa en ese sufrimiento y solo. ¡Wow! El leproso vivía algo similar a eso. Reducido, pero similar. Pero Jesús lo tocó. Probablemente años después de que nadie lo haya tocado. Jesús no sigue estas leyes ceremoniales, como los fariseos sí lo hacen. Y esto es algo que más adelante va a tener un lugar preponderante en la discusión entre Jesús y los líderes religiosos. Pero todavía no lo es, pero Marcos ya está dando señas. Estas leyes ceremoniales, Jesús, pues mira, lo toca. Y no dice si fue a purificarse. Probablemente no. Tú dices, pero ¿por qué probablemente no? Vamos a repasar esto. La ley estaba para proteger de la impureza, de lo inmundo, ¿verdad? Pero tenía un aspecto ceremonial muy poderoso, de mucho peso. Si una persona tocaba algo inmundo, esa inmundicia se le pegaba a la persona. Ahora la persona era declarada inmunda y tenía que purificarse. Pero recuerden que todo esto, todas estas leyes ceremoniales, todos los sacrificios, todos esos rituales apuntaban ¿a quién? A Jesús. Pero Jesús no seguía la ley. No, yo no estoy diciendo eso. Pero Él no vino a reafirmar la ley. Él no vino a negarla tampoco, ni a abolirla. Él vino a cumplirla. Y la cumplió. Pero recuerden que esas leyes ceremoniales apuntaban a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque es la persona de Jesús que te purifica. Cuando tú entonces quedabas contaminado y eras declarado inmundo, tú tenías que purificarte. Y eso apuntaba a la persona de Jesús, que era la persona cuya sangre nos iba a purificar permanentemente. Entonces Jesús es el que purifica. Por tanto, cuando Él toca al leproso, no se hace inmundo Jesús, todo lo contrario, Jesús ahora purifica al leproso. Es al revés. Por eso Jesús lo toca, porque Jesús no se va a contaminar. La autoridad con la que Él fue investido y su poder es tal que Jesús no es contaminado ceremonialmente, sino que es lo contrario. Él purifica lo que Él toca. Él vino a cumplir la ley que apuntaba a Él mismo. Jesús es más movido por la compasión que por el legalismo, la apariencia externa de piedad. Seguir todos estos ritos, que fue el problema, seguir todos estos ritos sin entender que esto nos apuntaba a la persona de Jesús, fue lo que terminó en el legalismo fariseico. Ese es el problema. A este ritualismo, que al final es apariencia externa de piedad, pero en el corazón no es un corazón piadoso. Pero Jesús lo limpia, lo purifica. Y luego vemos que Jesús lo manda al sacerdote, de hecho. Versículo 43. Lo despidió enseguida, amonestándole
severamente. Mira, le dijo, no digas a nadie, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Ve al sacerdote a que te declare limpio, no a que te haga limpio. El sacerdote no hace limpio. El sacerdote no purifica, él declara que ya alguien ha sido purificado. Quien purifica es Cristo, que es algo mucho más que el sacerdote. Y Jesús le da esas dos indicaciones. Primero, que no hable a nadie, ¿verdad?, de lo que ha pasado. Y segundo, que vaya al sacerdote. Entonces, esto primero es lo que se conoce como el secreto mesiánico, ¿verdad?, que es muy importante en Marcos, porque en varias ocasiones Marcos registra que Jesús hace el milagro, ¿verdad?, o hace algo, o dice algo, enseña algo, y luego dice, no se lo digan a la gente. En 3 expulsiones de demonios, en 4 milagros, 2 veces a los discípulos enseñando. A la gente les enseñaba en parábolas, pero a los discípulos no. A los discípulos les explicaba las parábolas. Entonces, ¿por qué? La mayoría de los estudiosos entienden que Jesús no quería que se supiera su identidad porque todavía no era el tiempo y la gente podía malinterpretar esto. Porque la gente al final lo seguía, ¿para qué? Para sus necesidades, para que lo sanaran, para que le expulsaran los demonios. En la alimentación de los 5,000, de los 4,000, ¿para qué ustedes me buscan? Porque yo le estoy dando comida. Entonces, si eso empezaba a crecer y a crecer y a crecer, la gente podía malinterpretar todo esto. La gente no estaba esperando un Mesías que colgara de una cruz, la gente estaba esperando un Mesías que iba a liberar a Israel del yugo romano. Y hasta que no fuera el tiempo, eso no podía ser completamente manifestado, mucho menos completamente entendido por todos. Entonces Jesús dice, no lo digan, para evitar la confusión en la gente, para evitar que su corazón se fuera por otro camino. Él iba a mantener su misión. Mi misión es aquí la enseñanza, mi misión es aquí el evangelio. El evangelio es que yo muera en la cruz, el evangelio es que ustedes entiendan que tienen que arrepentirse y tienen que creer en mí. Los milagros, las expulsiones de demonios, las sanaciones, eso es otra cosa, secundaria. Importante también, pero menos importante. Esa es la realidad. Si su fama de hacedor de milagros seguía creciendo, su misión evangelística se iba a dificultar. Esa fue la primera indicación. La segunda indicación, ve al sacerdote y cumple la ley. Vamos a ver más adelante cómo los líderes religiosos acusan a Jesús, ¿verdad?, de que quiere violar la ley, de que no la quiere cumplir. Pero Marcos nos está presentando a un Jesús que cumple la ley y que exhorta a los otros a cumplirla también. Mostrando que lo que los fariseos y escribas y líderes religiosos estaban acusando a Jesús de eso era falso también. Pero el versículo 45 dice que el leproso, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho. A tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. El leproso pues no obedeció, no hizo caso a lo que, ¿verdad?, a lo que Jesús le dijo. Ahora, por salvar al leproso, ahora Jesús está en dificultades, porque ahora no puede entrar en la ciudad. Ahora Jesús es el que no tiene la convivencia. Jesús estaba en la ciudad, ahora no puede entrar. Cambiaron de lugar. Jesús iba a seguir predicando, iba a seguir haciendo milagros, demostrando que Él es el Hijo de Dios, con autoridad sobre las enseñanzas, con las enseñanzas que decía, con autoridad sobre los demonios, con autoridad sobre las enfermedades. Su fama seguía creciendo y la gente seguía buscándolo. Eso es lo que va a pasar próximamente, que seguiremos viendo. Asimismo, crecerá el rechazo también. Pero hoy tenemos un par de cosas que resaltar de este texto. Y lo primero es, para nosotros, la actitud del leproso, que lo mencionamos brevemente, que se parece a la actitud del ladrón en la cruz.
Él lo ha perdido todo. Él no tiene nada. No puede bargain, él no puede negociar, él no puede, mira, está bien, límpiame porque es que yo tampoco he sido tan malo. No, eso no es lo que Jesús le dice, eso no es lo que el leproso le dice a Jesús. Y es esa la actitud que debemos tener nosotros cuando venimos a Jesús también. Exactamente igual. Si no es esa la actitud con la que nosotros venimos a Jesús para salvación, pues créame, hermano, que usted no es salvo. Si usted entiende que usted tiene algo para aportar a su salvación, usted no es salvo. Si usted entiende que usted se ha portado más o menos bien, hablaba con otra persona en la semana, ¿verdad? Que de hecho, más o menos me dio a entender como que era creyente. Y mientras estamos terminando la conversación y yo trato de llevarlo hasta ahí porque ahí se ve, ¿verdad? Porque el que no es creyente, siempre, el que no es creyente pero se entiende piadoso, ¿no? Siempre termina diciendo, porque yo no he sido tan malo tampoco. Te recita la Biblia, o sea, todo, pero yo tampoco he sido tan malo. A lo que yo le digo, óyeme, puede ser verdad. Yo te estoy diciendo que no, pero ese no es el tema. Probablemente yo soy peor que tú, pero ese no es el tema. La salvación no va por ahí. Entonces, si ustedes entienden que hay algo en ustedes, eso, hermano, créame, de verdad, es la actitud del leproso. Si tú quieres, tú puedes, pero es si tú quieres. Yo no voy a convencerte. Yo no te puedo traer nada, no puedo ofrecerte nada. Pero luego de que nosotros creemos el Evangelio, luego de que nosotros entendemos eso y venimos a Jesús diciendo, mira, yo sé que es por tu sacrificio, entonces ahora queremos vivir la vida cristiana como que sí tenemos algo. Impresionante. Yo soy culpable de eso también. Entonces entendemos que la reputación, ¿verdad? Nuestros logros, nuestros hijos bien criados, nuestro matrimonio es un ejemplo. Entonces venimos y traemos eso a los pies de Jesús y Jesús dice, pero Dios mío, tú no estás entendiendo que tú no tienes nada para darme a mí, nada, absolutamente nada. Todo lo que tú tienes te lo he dado yo. Tú tienes que venir constantemente con la actitud del leproso. Yo no tengo nada. No, pero mi reputación, hermano, mira, la reputación, un chisme destruye una reputación. Uno. Conozco personas, su reputación entera. Un problema, periódico, ¡pam! Listo. Sí, pero no fui yo. Bueno, ya, salió ahí, ¿qué vamos a hacer? Y si eso es todo lo que tú tenías, y con eso era que tú venías delante de Dios, mira, ¿y entonces ahora con qué tú vienes? Entonces, quitémonos eso. Porque no es así. No tenemos nada. Fuera de lo que Dios nos da, no tenemos nada. Fuera de lo que Dios nos da y nos lo deja, no tenemos nada. Porque no es de nosotros, es de Dios. Y Dios nos lo da. No contamos con nada, venimos vacíos, como el leproso. Yo escuchaba a alguien, creo que fue en un reel en Instagram, que cuando tú le ores a Dios, que le exijas. Yo decía, wow. Wow, pero ven acá. Pero tú lo que eres un pedazo de tierra viejo. O sea, ¿quién tú te crees que tú eres? Para exigirle a Dios. Como que te debe Él algo a ti. Somos atrevidos. Porque Él lo está diciendo, esa persona en el reel de Instagram lo está diciendo, pero nosotros muchas veces creemos que es así también. Y la actitud nuestra es, cuando nos pasa algo, ¿verdad? Estamos buscando un trabajo y no podemos encontrar el trabajo. Y tú dices, pero ven acá. Puede ser que no se lo digamos al hermano
¿Entienden? Puede ser que no, como Job, ¿verdad? Puede ser que no vayamos al hermano y diga, oye, brother, mira, yo no sé, ora tú, porque yo no sé qué es lo que Dios está haciendo conmigo. Mira, yo tal cosa, yo tal cosa, yo tal cosa, yo me fajo, y yo otra vez, yo busco, y mira mi matrimonio, mira mis hijos, mira mi servicio en la iglesia, y todavía, y pim, pam, pim, pam, pim, pam. O sea, ven acá, como Job, no, Dios que me responda, porque Dios no nos debe nada a nosotros. Sin embargo, todavía en medio de eso, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con la actitud del leproso, porque él tenía confianza. Él fue y lo hizo. Si él hubiera tenido cero confianza, no lo hace. Él entendía que había una posibilidad todavía. Y él confió y tuvo fe en esa posibilidad. Y así mismo tenemos que acercarnos a nosotros, no para exigirle, para rogarle, para suplicarle. Primera de Juan 5:14, y esa es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que Él puede. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pastor, pero yo pido un montón y a mí no se me da nada. Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden con malo propósito, para gastarlo en sus placeres. No, pero yo estoy pidiendo para que el ministerio crezca. Sí, pero tú estás pidiendo para que el ministerio crezca para tú salir en el Instagram frente al ministerio. Para que sea tu figura que se engrandezca. No, pues pregúntale a la gente para que tú veas, porque ese tipo de cosas, uno no se da cuenta, pero la gente sí. Entonces no pidamos conforme a nuestro corazón, pidamos conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Con esa actitud de que yo no tengo nada. Si tú quieres, sí, si tú no quieres, pues yo qué puedo hacer. Nada, me paro y me voy. Eso es lo primero. Lo segundo, imitemos a Jesús en la oración, en la misión y en la compasión. Porque Jesús, que era y es Hijo de Dios, cuando él iba a tomar una decisión importante, cuando él iba a elegir los 12 apóstoles, se fue la noche entera a orar, dice Lucas. La noche entera orando cuando iba a elegir los 12 apóstoles. El Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, pues ya es ridículo nosotros que con 5 minutos, 15 minutos de oración para una decisión sumamente importante entendemos que ya tenemos. No hacemos uso de la oración. Tenemos el camino abierto para la presencia de Dios. Y tenemos un intercesor que ora por nosotros. Pero no lo usamos. Increíble. No lo usamos. Entonces imitemos a Jesús en la oración. Imitemos a Jesús en su misión. Él tenía los ojos puestos en la cosa de arriba. Él tenía clara la misión que él tenía. Él no se permitió ser desviado. Su propósito estaba clarito. Ni la necesidad, ni la popularidad, ni las presiones, nada de eso lo desviaron. No, pero es que mira cuánta gente, la necesidad de la gente. La necesidad de la gente no era la misión era otra. Y nada de eso Cristo dejó que lo desviaran. Él tenía claro cuál era su misión, él tenía claro cuál era la voluntad de Dios para él. Ah, pastor, espérate, pero es que a mí Dios no me ha revelado su voluntad tan claramente como a Jesús. Ajá. Como diría, no. Y los 66 libros de la Biblia. Es más, y los 10 mandamientos. Olvídate, los 66 libros de la Biblia no. Eso es mucho, los 10 mandamientos. Arrancamos por ahí, ¿verdad? Podemos seguir mencionando, Pues la Biblia nos manda a tener los ojos en la cosa de arriba, a andar por el Espíritu, a llevar la carga de los otros, a amar a la esposa, a someterse al esposo, a criar a los hijos en temor de Dios, a obedecer a los padres, a alejarnos de la fornicación. Todo eso. A no andar en chisme, a no andar en envidia, a no estar sintiendo celo, alejarnos de la mentira. Todo eso está ahí. Y esa es la voluntad de Dios.
Ah, no, pastor, mire, que yo decía específicamente, o sea, yo no sé ahora porque si me mudo a Perú, ¿verdad? Un trabajo, o es más, vamos a santificarlo. Si me mudo a Perú porque soy un misionero, ¿verdad? O me quedo aquí, un trabajo nuevo que me ofrecieron. Entonces, yo me refería a esa voluntad de Dios, a esa específica para mí. Hermano, vamos a ver. Dios ya nos reveló la voluntad de Él para nosotros, ya la reveló, está en la palabra. Ya la sabemos. Pero ni siquiera nos esforzamos en cumplir esa. Ni siquiera nos esforzamos en cumplir esa y entonces esperamos que Dios nos hable al oído, para entonces, o sea, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo te puedo ir revelando otras cosas y te puedo estar llamando para otras cosas, pero si tú con eso, que está aquí clarito, clarito, tú con eso no puedes o no quieres. Entonces, ¿cómo te va a poner más cosas encima? No, porque eso es una receta para el desastre y Dios lo sabe. Entonces no podemos decir, no, lo que pasa es que nosotros no tenemos clara la voluntad de Dios para nosotros. No, eso no es verdad, ya la sabemos, ya está clarísima, aquí está. No queremos cumplirla, que es otra cosa. Entonces cuando yo no quiero cumplir eso, pero sí ando viendo que el ministerio y que no sé qué, entonces señores, por favor, no es para Dios que lo queremos hacer para nuestro propio corazón, que es lo que dice Santiago 4:3. Ustedes no piden para lo que Dios quiere, ustedes quieren para sus corazones. La voluntad de Dios ya está revelada. Entonces empecemos aquí, que es muchísimo. Y Dios no va a esperar que tú cumplas el 100% de esto para darte otra cosa. Pero empieza aquí. Y lo otro, imitemos a Jesús en su compasión. En esa indignación que Él sintió, en esa ira que probablemente sintió, por el pecado, por las consecuencias del pecado, por el dolor de la otra persona. No ira por lo que le hicieron a Él, no indignación porque me ofendieron, no. Por el dolor del otro, por la situación del otro. No santifiquemos nuestra falta de amor. No, lo que pasa es que uno no puede mal acostumbrar a la gente dándole, tú sabes. Sí, porque Dios dice eso de ti, ¿no? Lo que pasa es que este no es el momento, ¿sabes? Hay cosas importantes que atender primero. Pero Jesús dijo, no, mira, vámonos. Y apareció el leproso y atendió el leproso. Entonces tenemos que imitarlo a Él, sintiendo esa compasión por los otros también. Dice, no, pastor, es que hay gente. 3 puntos. Entonces, ahora digo yo, que no se lo merece. Bueno, yo no lo diría así, pastor, pero... porque el leproso sí se merecía ser sanado. Claro que no. El leproso no se merecía ser sanado, como ninguno de nosotros no merecemos ni siquiera estar aquí vivos. Pero Jesús lo sanó. Si hablamos de merecer, el leproso merecía lepra y más. No era injusto que el leproso tuviera lepra. Sin embargo, Jesús fue movido a compasión y lo sanó. Jesús vio el daño del pecado y lo redimió. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros también. Imitemos a Jesús en su sacrificio por otros. Jesús tomó el lugar del leproso. Su popularidad estaba creciendo. Sanar a alguien de lepra era algo grande. Él sanó al leproso. Le dijo, mira, no se lo diga a nadie, ve al sacerdote. Ustedes no sabían, ustedes no creen que Jesús ya sabía que él iba a empezar a decir a la gente todo. Claro que sí. Él sabía que su popularidad iba a subir. Y él sabía que ya no iba a poder entrar a la ciudad. Ya él lo sabía. Y lo hizo como quiera. Él sabía que sanar al leproso
iba a ponerlo a él en una peor posición. Y como quiera lo hizo. Jesús cambió de lugar con el leproso. Estamos nosotros, de repente no ha cambiado de lugar. Pero si yo estoy en esta posición, ¿verdad? No quiero decir necesariamente socioeconómica, pero ¿verdad? Mi situación X, mi situación es aquí y tengo otra persona aquí, pero por yo tratar de ayudar a esta persona para acá, mi situación ahora baja un poco. Yo estoy dispuesto a hacer eso. Yo estoy dispuesto a incomodarme, a perder. Yo estoy dispuesto a perder. Me refiero a lo terrenal. Yo estoy dispuesto a perder por amor a la otra persona, sacrificándome por la otra persona, empeorando mi posición para mejorar la de él, empeorando mi posición para mejorar la de él hasta que la de él esté mejor que entonces en la que yo estaba. Porque claro, tú dices, bueno, si yo estoy aquí y la otra persona está aquí, entonces yo bajo y él baja, yo todavía estoy más o menos viendo por encima, tú sabes. Pero no, Jesús hizo eso, fue. Yo estoy dispuesto a hacer eso. Dice, bueno, sí, está bien, pero pastor, ya usted acaba de decir que lo terrenal tampoco es lo importante. Entonces, bueno, ¿sabes? Había mucha gente ahí enferma y Jesús se fue a predicar. Bueno, yo no estoy diciendo que tú tienes que poner un hospital gratis. Si Dios te llama a eso es otra cosa, pero yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando se te presenten los casos como el leproso, que se nos presentan, pero santificamos nuestras excusas. No, que tengo prioridades. No, pero que no puedo. No, pero que la persona. No, pero que hay que enseñarle. De nuevo, pastor, pero es lo terrenal. Está bien, yo no estoy diciendo que no. Es más, mira, vamos a verlo de esta forma. Es lo terrenal, ¿verdad? Y lo terrenal no es importante. Ok, yo estoy de acuerdo, lo terrenal no es importante, pero vamos a verlo así ahora, mira. Lo terrenal mío no es importante. Pero lo terrenal del otro es sumamente importante. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Lo terrenal y lo temporal mío no es importante, pero lo del otro es sumamente importante. Y ya, resuelto ese problema. No hay que, ¿sabes? Teología y... Nosotros tenemos el mismo espíritu que tenía Jesús. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos la capacidad de que cuando nosotros tocamos algo, lo purificamos. Cuando nosotros tocamos algo, lo redimimos. Lo arreglamos. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que querer hacerlo, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Porque eso tiene un costo. Tuvo un costo para Jesús y puede tener un costo para nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a pagar. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer eso. Pero es imposible, pastor. ¿Y cómo uno saca fuerza para eso, pastor? Pero imagínese. Oye, tú sacas fuerza para eso de donde Jesús también la sacó. Porque Jesús no fue que cambió con el leproso, Él cambió con nosotros. Lo que Él hizo con el leproso puede ser una analogía de lo que Él hizo en la cruz. Él cambió de lugar con el leproso, ahora Él no podía entrar a la ciudad. Pero en la cruz Él cambió de lugar con nosotros y recibió la condenación que nos tocaba a nosotros. Ese sí fue the ultimate, la máxima. No puede haber un cambio de posición más grande porque Él estaba en el cielo reinando, dice Filipenses 2. Y dejó todo eso y se humilló hasta la cruz, hasta la muerte en la cruz. Por nosotros.
si fue la compasión, si fue la ira contra el pecado, contra la consecuencia del pecado, que movieron a Jesús a sanar a este leproso, fue eso mismo que movió a Jesús a darse por nosotros en la cruz. Porque fue ahí que Él realmente tomó nuestro lugar. Dice Isaías que Él fue contado con los transgresores. En la cruz recibió el castigo, como con el leproso. ¿Quiénes estaban afuera? Los transgresores, los que habían recibido el castigo de la lepra, y Jesús ahora estaba ¿dónde? Afuera. ¿Y Jesús estuvo dónde? En la cruz. Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Eso dice Isaías. Él se quedó afuera, Él se quedó expulsado. Era como si Él ahora tuviera lepra. Es como si Él ahora hubiera pecado con todos los pecados de nosotros. Él ahora fue el culpable en la cruz por nosotros. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él está experimentando el castigo que nos tocaría a nosotros. La ausencia total de Dios. Cortado de cualquier relación, de cualquier pizca, de cualquier trocito de amor, que solo se da en Dios y por la gracia de Dios. Jesús se colocó en esa posición para que nosotros podamos entonces estar en su posición, a la diestra de Dios, en Cristo. Y ahora nosotros estamos a la diestra de Dios porque Él hizo eso, porque Él cambió de posición con nosotros. Él cambió de lugar con el leproso, claro que sí, pero Él cambió de lugar con nosotros en la cruz. Y Él recibió el castigo por nuestros pecados y nos regaló a nosotros la salvación eterna. Y Él ahora espera que nosotros lo imitemos. Él ahora espera que nosotros sigamos su labor, que sigamos su ejemplo en la proclamación del Evangelio y que sigamos su ejemplo de ser movidos a compasión, que sigamos su ejemplo de ser airados por el pecado, porque Él lo hizo por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor, que nos ilumina para entenderla. Padre, como vimos hoy, danos la sensibilidad de Jesús al ver las necesidades de otros. Padre, danos las prioridades que Cristo tenía y ponla en nuestros corazones. Danos el compromiso, Señor, para no desviarnos de lo que es tu voluntad para nosotros, que está en tu palabra. Y recuérdanos, Señor, que todo esto es porque tú tomaste nuestro lugar, porque tú moriste en la cruz por nosotros, porque tú lo hiciste primero. Y ahora tú nos llamas a nosotros a hacerlo en respuesta a eso que tú hiciste por nosotros. Nosotros no tenemos nada que traerte. No tenemos nada que ofrecerte. Pero pon estas cosas en nuestros corazones, Señor, y te rogamos, te suplicamos que nos uses. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.